Este es un mensaje del pastor John MacArthur, traducido y predicado en español para el mundo de habla hispana. Abran sus Biblias en el capítulo 15 de Juan para nuestra lección de esta mañana. Y hoy continuamos en la segunda parte de Permaneciendo en la vid. Nuestro primer mensaje se concentró en los versículos 1, 2 y 3 y meramente fue una explicación a detalle de las partes de la analogía, y los versículos 4 al 11 entra aún a más detalle conforme describe los diferentes aspectos y todas las ramificaciones. Y entonces en esta mañana venimos a la segunda parte de Permanecer en la vid. Recientemente estaba leyendo un libro y estaba leyendo este testimonio de una mujer, y decía esto: a dos mujeres se les pidió que visitaran a un vecino que estaba enfermo y en problemas. Fueron a la casa de la persona y encontraron al pobre hombre, ahí en el suelo gimiendo. «Hemos venido a ayudarle», dijeron. Él respondió: «Es demasiado tarde. Asistí a sus reuniones hace 2 años atrás. El Espíritu habló a mi corazón y me dijo que fuera al altar y a rogarle a Dios porque tuviera misericordia, a aceptar su salvación, y me rehusé. Ha sucedido una y otra vez y me he rehusado, y finalmente el Espíritu me dejó y estoy tan perdido como si estuviera ya en el infierno. Es demasiado tarde, me voy al infierno». Fin de la cita. El pequeño artículo decía que vivió 2 semanas y su casa era un lugar de oscuridad y diablos hasta que murió. Ese es un incidente trágico, es un incidente que se repite de manera común alrededor del mundo. Es un incidente de una oportunidad por responder o de responder al Evangelio de Jesucristo conforme es dirigido por el Espíritu Santo y rehusarse a hacer eso y resistir al Espíritu de Dios, quien no siempre va a luchar con el hombre y se va y el hombre está condenado. Hubo otro hombre que hizo lo mismo, nada más que sus oportunidades fueron mucho mayores que las de este hombre de quienes les leí. Su nombre era Judas. Él caminó durante 3 años con Jesús y vio todo lo que podía verse, oyó todo lo que podía oírse y se alejó, un diablo. Un traicionero ingrato que amaba el dinero, que terminó suicidándose y chocando con las rocas y terminó en el infierno por toda la eternidad y fue a su propio lugar, como la Biblia lo llama. La tragedia más grande en la existencia es la tragedia del discípulo Judas, el que está cerca de la verdad de Jesucristo, el que hace una identificación, se apega de manera superficial a Jesucristo y después en algún punto se aleja y está condenado. Ahora, al llegar a Juan 15, Jesús está en el aposento alto y él tiene en mente 2 tipos de discípulos: los 11 que están ahí frente a él, que son discípulos reales, y el que se ha ido para traicionarlo, el discípulo Judas. Y al pensar en estos 2 discípulos, él presenta esta analogía hermosa de la vid y los pámpanos. Él es la vid y el Padre es el labrador, y los pámpanos son discípulos, algunos de ellos son reales, algunos de ellos son pámpanos Judas. Y él les dice que pueden identificar a los pámpanos verdaderos porque dan fruto y agradan al Padre y obedecen y continúan en amor y permanecen, y puedes distinguir a los pámpanos Judas porque solo son temporales y poco tiempo después se van y nunca tienen fruto real. Ahora, en nuestro primer mensaje vimos los versículos 1, 2 y 3 y vimos esta introducción básica de la analogía. Después comenzamos la semana pasada, al llegar al versículo 4, a ver cómo Jesús se mueve y entra un ruego, y el ruego está en el versículo 4. «Permaneced en mí y yo en vosotros». Jesús entonces está hablándole primordialmente a ese discípulo superficial y diciéndole: sé uno real. No repitas la tragedia de Judas de nuevo. La dirección primordial de esas palabras al principio del versículo 4 son dirigidas hacia ese pámpano Judas, ese cristiano profesante, y es un ruego para que sea un cristiano real, que realmente se salve y realmente permanezca. Y después vimos la semana pasada cómo él repite lo mismo con palabras diferentes en los versículos 8, 9 y 10. Él dice: da mucho fruto, continúa en mi amor, permanece en mi amor al guardar mis mandamientos. Todos esos son el mismo tipo de directrices que van al discípulo profesante que no es real. Son directrices a ese pámpano Judas para que sea legítimo el ruego que viene del corazón de Cristo a que vaya en contra de esa tragedia terrible de estar cerca de Jesús, identificarse superficialmente pero no ser salvo. Y entonces lo que tenemos aquí es
a Jesús presentando dos tipos de discípulos en los pámpanos. Un pámpano es un discípulo verdadero, uno es falso. Un pámpano es salvo y el otro está perdido. Aunque ambos en la superficie parecen ser discípulos reales, no lo son. Y entonces Jesús está llamando, está rogándole al discípulo falso a que sea real. Después le dije también la semana pasada, ese común pensamiento secundario, el término permanecer en mí también podría ser para un cristiano. Ahora, en un sentido posicional permanecemos en Cristo. Esa es la naturaleza de ser salvo. No hay duda acerca de eso. Estamos permaneciendo en Cristo. Pero hay un sentido en el que esto nos puede hablar porque es posible como cristiano inclusive tener ese tipo de excepciones cuando no permanecemos de manera plena como debiéramos, cuando pecamos, cuando en cierta manera seguimos por nuestro propio camino y por un día, una semana, una hora o por el tiempo que sea, vamos en contra del principio de permanecer, aunque en un sentido posicional somos salvos y permanecemos, en un sentido práctico no permanecemos de manera plena como debiéramos. Esa es la idea de comunión. Siempre estamos en comunión con el Padre, siempre estamos en comunión con Cristo, porque la comunión significa convivir, estar cerca, y nada puede romper eso de manera total si realmente somos salvos. Pero perdemos el gozo y la experiencia de esa comunión. Y así es con permanecer. Esto es, en un sentido posicional, siempre permanecemos, pero con frecuencia perdemos el gozo y la experiencia de permanecer. Y entonces, en un sentido, permanecer en mí puede ser a un creyente de acercarse a Jesús lo más que sea posible y estar en una relación tan íntima, tan cercana a Cristo, de tal manera que Cristo está fluyendo a través de él lo más que sea posible. Y vimos eso a detalle la semana pasada. Pero regresando a nuestra referencia primordial, a un incrédulo que está fingiendo, por así decirlo, quiero que veamos el día de hoy las consecuencias del discipulado. Un hombre tiene dos opciones. Él puede ser un pámpano que está permaneciendo verdaderamente en Cristo, puede ser un cristiano real, o puede ser un pámpano que no es real, es temporal, no tiene fruto, no continúa en el amor de Cristo, no obedece sus mandamientos de una manera continua y termina, en últimas, en desastre eterno. Ahora, Jesús le dice a todo hombre que es un discípulo falso, que sea un discípulo real. Y quiero mostrarle hoy las consecuencias de ser un verdadero pámpano y las consecuencias de ser uno que es cortado porque nunca fue uno real desde el principio. Y para cuando terminemos el día de hoy, si ha tenido dificultad para determinar si usted es real o es un hipócrita, si debe darle su vida a Jesucristo, debe ser religioso, si realmente debe ser verdaderamente salvo, simplemente jugar un juego, si cuando yo termine usted tiene ese problema, entonces realmente usted está asido de manera mortal por Satanás, porque la opción es tan obvia cuando usted ve las consecuencias. Ahora, la semana pasada le dije cuál era el significado básico de permanecer. Y ahora quiero mostrarle, en segundo lugar, las bendiciones de los pámpanos que permanecen. En tercer lugar, cómo se queman los pámpanos que no permanecen. Un verdadero discípulo, un verdadero cristiano que realmente entrega su vida a Jesucristo es bendecido. Un individuo que se apega de manera superficial a Jesús es quemado. Y esa es simplemente la distinción que quiero que vean el día de hoy. Muy bien, entonces, en segundo lugar, en su bosquejo, si lo tiene ahí en su boletín y puede seguirlo si quiere, y continuamos con el mismo mensaje que comenzamos la semana pasada, tenemos la bendición de los pámpanos que permanecen. Y veremos esto en varios versículos, brincando de uno a otro, conforme tenemos que entender aquí el retrato, tener todo el panorama, versículos 5, 7, 8 y 11, registrando las bendiciones de los pámpanos que permanecen, y son bendiciones emocionantes para el verdadero discípulo. Para el que verdaderamente es un pámpano, para el que realmente ama al Señor Jesucristo, para el que está pegado a la vid, que tiene una relación de amor con Cristo, en quien la vida de Cristo realmente vive, aquel a través de quien Él derrama su esencia y el fruto nace, las bendiciones van más allá de bendiciones fantásticas, emocionantes, van más allá de lo que podemos creer y quiero mostrárselas. En primer lugar, y puede apuntar estas porque son tan importantes. La primera bendición de un pámpano que verdaderamente permanece es fruto. Fruto. Versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Ahora, Él les está recordando de ese principio. El que permanece en mí, yo en Él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis ¿qué? Hacer.
lo cual significa que no puede haber fruto en un pámpano que no es real. Muy bien, ahí hay un principio básico, que un pámpano que permanece va a producir mucho fruto. Ahora, hace 2 semanas le dije que todo cristiano da fruto. No existe algo semejante a un cristiano sin fruto. Y le dije que Jesús dijo, todo buen árbol da buen fruto. Inclusive Jesús dijo que puede determinar si un hombre es salvo o no por su fruto, porque Él dijo, por sus frutos los conoceréis. Y aquí Él dice lo mismo en el versículo 5. El que permanece en mí lleva mucho fruto. Siempre habrá fruto en un creyente. Puede ser difícil encontrarlo, pero estará ahí. Puede haber lapsos, puede haber ocasiones en las que no experimentamos la vida que se caracteriza por permanecer en Él, pero va a haber fruto porque esa es la naturaleza de nuestra vida. Si Cristo está en mí, entonces Él producirá algo en mi vida. Debe haber fruto en la vida de todo creyente. No existe algo tal como un creyente que nunca da fruto. La primera bendición entonces es fruto. Ahora quiero mostrarle algunas cosas acerca de esto, porque muchos de ustedes me han estado preguntando esto, y algunos de ustedes han estado estudiando su Biblia para tratar de entender lo que es el fruto, y esperé 2 semanas porque quería que su apetito se abriera antes de que les alimentara con el fruto. Muy bien, ¿por qué el fruto es importante? El fruto es importante y dice, bueno, ¿por qué nos molestamos? Si soy salvo, ¿por qué no solo me salvo y en cierta manera me quedo y voy al cielo? El fruto es importante. Dios quiere que tenga una vida productiva y Él produce cosas a través de su vida por su propio poder y su propia esencia. El fruto es importante en primer lugar porque Dios habla de Él tanto. En el Antiguo Testamento, 106 veces usted encuentra la palabra principal para fruto en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, 70 veces habla de fruto. Muy, muy importante. De los 27 libros del Nuevo Testamento, 24 se refieren a la idea de fruto. Todas las epístolas de Pablo hablan de fruto en la vida de un creyente. Este no es solo un principio en el Nuevo Testamento, como le dije 106 veces en el Antiguo Testamento. Permítame leerla una de esas. Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo. Inclusive en el Antiguo Testamento, el hombre bienaventurado, el hombre piadoso, era un hombre que daba fruto. La vida de Dios estaba en él, operando de manera productiva. Y tiene lo mismo en el Nuevo Testamento. En Gálatas, por ejemplo, capítulo 5, el apóstol Pablo se enfoca en esto de manera clara. Él dice en el versículo 22, mas el fruto del Espíritu es, y después él presenta esa lista larga, amor, gozo, paz y demás, y veremos eso en un momento. Y entonces, el fruto es parte del hombre bienaventurado, parte del hombre piadoso, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Dios ha diseñado que tenga una parte. Este es el producto de la vida de Dios en un hombre. Está en todos lados en la Biblia. No solo eso, sino que yo creo que el fruto es importante porque Dios es la fuente del fruto. Un hombre no es la fuente del fruto. Usted no es la fuente de fruto en su vida. Usted meramente es la rama. Usted es meramente el pámpano. Dios es el agente que produce el fruto. Es su poder, es su vida lo que produce fruto. En Oseas 14:8, Dios dice, de mí será hallado tu fruto. Y ese es un principio del Antiguo Testamento. El fruto es de Dios y solo la persona o el pámpano que permanece en la vid, de tal manera que la vida de la vid fluye a través del pámpano, solo esa persona puede dar fruto porque el fruto es de Dios. Y fuera de él no hay fruto en absoluto. De hecho, en Filipenses 1, versículo 11, él habla acerca de fruto desde el punto de vista de salvación. Él dice esto, siendo llenos con los frutos de justicia. No puede haber fruto alguno a menos de que haya justicia. No puede haber justicia alguna a menos de que un hombre haya nacido de nuevo y reciba la justicia de Cristo. Ahora observe esto. Permítame leer el versículo de otra manera. Siendo llenado con los frutos de justicia que son a través de Jesucristo o por Jesucristo. Ahora, puede ser de 2 maneras. La única manera en la que usted jamás tendrá fruto es siendo salvo, y eso también significa que el fruto en usted es el producto de Cristo en usted.
Y entonces no hay manera en la que un individuo jamás pueda producir fruto fuera de la justicia. No hay manera alguna en la que un hombre jamás pueda producir justicia fuera de Jesucristo. Y solo porque usted es hecho justo en Jesucristo, usted no puede producir el fruto. Todavía es Él en usted produciéndolo a través de usted. Recuerda el principio, Oseas 14:8. De mí tu fruto se encuentra. De mí será hallado tu fruto. E incidentalmente, inclusive Cristo dijo que todo el fruto de su vida, todo lo que Él hizo y dijo, vino de Dios, completamente. Él dijo, el Padre está llevando a cabo su obra en y a través de mí. Muy bien, todo poder espiritual entonces viene de Dios y todo fruto viene de Dios. Él habló de eso mucho. Él es la fuente de eso y esa es la razón por la que es tan importante. Viene de Dios y es impartido a nosotros. Ahora, ¿qué es fruto? Hablamos de tener fruto en sus vidas, en nuestras vidas y dar fruto, y ahora le voy a dar los detalles de lo que es el fruto. En primer lugar, le voy a decir lo que no es. El fruto no es éxito. En ningún lugar en la Biblia el éxito es sinónimo con fruto. Algunas personas creen que si algo es grande, si hay mucha gente, o si aparentemente por fuera es exitoso, eso es fruto. Eso no es fruto. Eso puede ser un desempeño carnal, no fruto en absoluto. Entonces, muchas veces pensamos que alguien realmente es fructífero porque en cierta manera tiene éxito y vemos a algún misionero pobre y decimos, hombre, ve ese misionero. Digo, ese misionero pobre probablemente es un fiasco. Y la realidad puede ser que todos los años de ministerio que está ahí, aunque obviamente no muestran mucho éxito, verdaderamente esté dando fruto, mientras que lo otro puede ser desempeño carnal con poco fruto. Usted no mide el fruto por el éxito. En segundo lugar, no es sensacionalismo. No son números. Usted no dice que alguien tiene mucho fruto porque tiene tanta gente que ganó al Señor, o porque tiene tanta gente en su estudio bíblico, o porque tiene tanta gente en su iglesia, o porque tiene tanto emocionalismo, porque es tan celoso, o por algún tipo de programa. Eso tampoco es fruto. Y permítame añadir esto, que el fruto no puede ser simulado. Hay un peligro que es muy sutil en las vidas de creyentes que dan fruto, y es que tratan de hacer externamente lo que alguien más hace. No todos somos el mismo tipo de pámpano, en el sentido de que producimos el mismo tipo de fruto. Hay distinciones. Todo creyente da fruto en un sentido que es único. Aunque es común a todos, por ejemplo, el fruto del Espíritu es común a todos nosotros, sin embargo hay un sentido en el que nuestro propio fruto es único. Está arreglado de manera única, ordenado de manera única, diseñado de manera única y crece de manera única. Y es muy fácil que alguien esté en alguna especie de plan de automejora, en donde está tratando de ser como alguien más, y en lugar de preocuparse por permanecer y dejar que Dios produzca el fruto, se preocupa por producir lo que alguien más produce y termina produciendo una simulación de fruto que ni siquiera es real. Y como le dije la semana pasada, no debemos meternos en esa preocupación en la que estamos preocupados de lo que es el fruto. Ni siquiera tenemos que preocuparnos por eso. Lo único que tenemos que hacer es permanecer y Dios produce el fruto. Y cuando un cristiano llega a un punto en el que él comienza a simular el fruto de alguien más, está mal. Ha violado el principio básico de permanecer. Él ahora está ahí en el piso tirado, tratando de amarrarse fruto plástico. El fruto viene por permanecer y no viene por éxito, sensación o tratar de simular a alguien más y amarrarlo. Ahora, permítame mostrarle lo que es fruto. En primer lugar, fruto es muchas cosas en las Escrituras, muchas cosas. El fruto es, número uno, las virtudes de la vida cristiana. La semejanza a Cristo, eso es fruto. Un creyente que es como Cristo es un creyente que da fruto. Es una vida que sigue el patrón de Jesucristo. Y puedo pensar, y creo que esto es exactamente lo que Pablo tiene en mente en Gálatas 5:22, cuando dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ahora esa lista, todas esas, sin excepción alguna, fueron características de Jesucristo. Y son el fruto en la vida de un creyente. Debemos reproducir la vida de Cristo en nosotros conforme permanecemos en la vid. La semejanza a Cristo es fruto. Él fue conocido por su amor. Él dio su amor a sus discípulos. Él fue conocido por su paz. Él dio su paz a sus discípulos. Él fue conocido por su gozo.
Y veremos más adelante en esta mañana que Él dijo, quiero que mi gozo permanezca en ustedes. Todo lo que Él tiene lo da a aquellos que son suyos, y entonces la semejanza a Cristo en todas estas virtudes es fruto. Ahora eso cubre una gran área. Podrá ver su vida como cristiano y puede decir, bueno, yo no sé si tengo algún fruto. Bueno, hay amor ahí, si hay amor ahí, si hay gozo ahí, si hay alguna paz, eso es fruto. Y eso solo viene conforme usted permanece en Él. Hombre, esto es algo tremendo. La gente ve Gálatas capítulo 5 y dice, bueno, ¿cómo puedo tener amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre? Usted sabe, ¿cómo puede alguien tener todo eso? Tengo que trabajar en todo eso. Comienzo con el amor y realmente trabajo en el amor y gime y se esfuerza y terminé con el amor y gime y ahora dice, bueno, ahora voy a la paz, 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 ahora voy al gozo y como puede ver, en cierta manera usted trata de producir todo eso y dice, oye, esto es bastante difícil. Correcto. Para cuando llega al final ya perdió su gozo. Y después tiene que comenzar de nuevo y no está seguro de que tiene algo de paz en su corazón. No ama a nadie. Y entonces lo que sucede es que trata ahí de amarrar el fruto del Espíritu. Lo que necesita hacer es permanecer y eso es todo. Solo preocúpese por su relación con Jesús, de que esté cerca de Él y eso simplemente va a ser producido de manera rápida. Y eso va a reproducir en usted semejanza a Cristo. ¿Se da cuenta? Y eso es fruto. Y le voy a decir algo también que es fruto. No solo semejanza a Cristo, sino también confesión en alabanza. La confesión de Cristo en alabanza es fruto. Dice, bueno, ¿cómo llegó a esa conclusión? ¿De dónde sacaste eso? Bueno, lo saqué de Hebreos 13:15, para ser específico. Dice esto, versículo 15 del capítulo 13 de Hebreos. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Cuando usted alaba y agradece a Dios, cuando usted le confiesa en alabanza, le está ofreciendo fruto. Fruto es confesión y alabanza y gratitud. Cuando usted alaba a Dios, cuando le agradece a Dios, eso es fruto. Eso es exactamente lo que dice aquí. El pronunciar el nombre magnífico de Cristo, un espíritu que adora agradecido, es fruto. Cuando usted ora y expresa a Cristo su adoración y su alabanza, eso es fruto. Cuando usted se pone de rodillas y le agradece por todo lo que le ha dado, eso es fruto. Y el Antiguo Testamento habla bastante de esto. Isaías 57, Oseas 14. Permítame darle algo más que es fruto. Una tercera cosa que es fruto es contribuciones a aquellos que están en necesidad. Normalmente no pensamos en eso como fruto, pero lo es. Cuando usted satisface la necesidad de alguien, eso es fruto. Y le voy a mostrar por qué digo eso. Hay varios lugares en la Biblia que presentan esto, pero permítanme llevarlo a Filipenses 4:17. Ahora, el apóstol Pablo había recibido de la iglesia en Filipos una ofrenda de amor. Y cuando Pablo, claro, estaba en Roma en cadenas, recibió esta ofrenda de amor de los creyentes en Filipos. Y como resultado de eso, él dice en Filipenses 4:17, él está pensando en esta ofrenda y dice, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Ahora, eso es interesante. Él está diciendo, no es que quiero una ofrenda, es que me encanta ver fruto. En otras palabras, me da gusto su ofrenda de amor, no porque la recibí, sino porque ese no es el punto, sino porque es el fruto de su relación con Cristo. Entonces, él considera esta ofrenda como fruto. Ahora, en Romanos 15:28, así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Ahora, él les iba a mostrar a los judíos este principio, que los gentiles convertidos le habían enviado una ofrenda. Y él va a decir, voy a mostrarles esto para mostrar a los judíos que realmente están con nosotros, que han dado una ofrenda, me han dado un regalo. Y él los llama ahí de nuevo, él lo llama de nuevo fruto. Ahora, evidentemente, Pablo vio esto, esta es la clave, en la ofrenda también vio el amor. Y él casi amarra los dos, la ofrenda y el amor. La ofrenda representa el amor. Y entonces Pablo recibe estas dos ofrendas y las cuenta como fruto por parte de estos creyentes. Y entonces vemos que una contribución a aquellos en necesidad cuando es hecha en amor es fruto. Es el fruto y el regalo de amor, la ofrenda de amor al mismo tiempo. Y Pablo dijo eso por lo menos en esos dos lugares. Muy bien, en cuarto lugar,
fruto no solo es semejanza a Cristo, confesión de alabanza y gratitud y contribuciones de amor, sino que fruto también es comunicación que bendice a otras personas. La enseñanza es fruto. Comunicar alguna verdad espiritual a alguien más es fruto. Y le voy a mostrar de dónde saqué esto. 1 Corintios 14:14. Y claro que este es un capítulo muy importante hablando de lenguas, pero en el versículo 14 también habla de manera muy importante acerca de otras cosas. 1 Corintios 14:14. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Ahora, aquí no está hablando del énfasis en lenguas, de las lenguas, tanto como él está hablando de la idea de oración. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Mi entendimiento queda sin fruto. Si un cristiano ora en un idioma que nadie conoce, su entendimiento queda sin fruto. Es incapaz de comunicar el significado. Si yo me pongo de pie y comienzo a orar a Dios en un idioma que nadie conoce, no estoy contribuyendo en nada a ustedes. No hay fruto en eso. No hay fruto. El cristiano que realmente está sintonizado con el Espíritu va a pensar en otros primero y va a orar con su entendimiento para que pueda impartirles verdad espiritual. Eso es fruto. Comunicación que bendice a otros. Eso no es egoísta, eso es fruto. Ahora, podría meter esto en diferentes áreas, en muchas otras áreas. Un creyente puede entretenerse a sí mismo, puede estudiar la Biblia por sí mismo y en cierta manera engordar de la Biblia y nunca molestarse por compartirlo con nadie más. Eso es infructífero. Eso es infructuoso. Eso no da fruto en el sentido de no compartir y comunicar para bendecir a otros. Entonces, la comunicación que tiene como su objeto la bendición de alguien más también es considerada fruto. Y no da fruto el hacer cosas que limitan el beneficio solo a usted. Entonces, fruto es mantener a otros en mente. Muy bien. Y después, en quinto lugar, y esto en cierta manera incluye todo. Fruto también es conducta en general. Conducta en general. En Colosenses 1:10 dice, Pablo, claro, aquí está hablándole a los colosenses en un tipo de oración. Él dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Las buenas obras son fruto. La conducta en general es fruto. Entonces vemos que hay varias maneras en las que un creyente puede dar fruto, reproduciendo las virtudes de Jesucristo al permanecer, confesando el nombre de Jesucristo en alabanza y gratitud, contribuyendo a las necesidades de otros en una ofrenda de amor, y después la idea de comunicarse con aquellos que le rodean en lugar de ser egoísta y no dar fruto, centrando todo en su propia vida y después esta, conducta en general. Las buenas obras son fruto. Todas esas buenas obras que usted pueda hacer también caen en la categoría de fruto. Ahora quiero traerle uno más. Quiero darle uno más y este quizás es el que probablemente con el que está más familiarizada la gente y esto es convertidos. Los convertidos también son fruto. La gente ganada a Jesucristo a través de dar testimonio es fruto de permanecer. Ahora observe esta. La manera en la que usted puede ganar almas de manera eficaz, la manera de dar fruto en este sentido, no es estar corriendo ahí por todos lados, sino es hacer que permanecer en la vid. Y conforme usted permanece, el fruto vendrá y las oportunidades estarán ahí. Preocúpese por concentrarse en su relación con Jesucristo y Él le va a dar toda oportunidad que ha diseñado para usted y la va a hacer una oportunidad fructífera si usted es un pámpano que permanece. El principio es simple. No se moleste porque no ha ganado X cantidad de gente. Me acuerdo cuando estaba en la universidad, se nos dio una tarea en el verano que teníamos que darle testimonio a varias personas por semana. No nos dijeron cuántos tenían que salvarse para que nosotros sacáramos un 9 en la clase, pero nos dijeron que teníamos que dar testimonio de 7 por semana, y le digo que si en algún punto hubo un superlegalismo, este fue. Y digo, si usted quería tener una buena actitud y lo quería hacer honestamente, no podía porque continuamente, conforme lo hacía, realmente usted no está haciendo esto honestamente, usted sabe que lo está haciendo para obtener una calificación. La manera de ganar gente a Jesucristo no es andar corriendo y tratar de ser legalista, sino es permanecer. Esa es la manera en la que debemos hacerlo. Muy bien. La Biblia nos enseña entonces que los convertidos son fruto.
Juan 4 presenta el pensamiento ahí en el Nuevo Testamento. Y quiero mostrarles un par de principios aquí. Juan 4. Bueno, veamos el versículo 31. Jesús, claro, aquí va camino a Samaria y llega a la pequeña viña de Sicar y se encuentra ahí con la mujer en el pozo y ella va a la ciudad y hace que toda la ciudad salga y lo reciba porque ella no puede creer todas las cosas que le dijo de ella. Versículo 31. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Y él tenía razón. Ellos no tenían idea de lo que estaba hablando. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído a alguien de comer? Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros? Y después, claro, él levanta sus ojos y ve a la gente, y para el momento en el que ha hablado estas palabras, él ve a la gente que viene y dice aquí: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y vemos aquí, él dice, versículo 35, ¿no decís vosotros aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Realmente no es momento de cortar los campos todavía. Pero les dice: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Él ve a la gente blanca, por así decirlo, que viene por el campo y dice: ellos son la cosecha. Versículo 36. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. ¿Sabe una cosa? Usted no siempre tiene que ser el que guía a alguien a Jesucristo para tenerlo como fruto. Está el que siembra y el que siega. Algunas veces usted sabe lo único que hace es sembrar. Siempre pienso en William Carey. Él pasó 35 años en la India antes de que vio un convertido. Alguien dijo: oye, esa es una vida sin fruto. Amigo mío, casi todo convertido desde ese entonces va a estar en ese pámpano, porque él es el que tradujo todo el Nuevo Testamento a casi todo dialecto disponible en India en ese entonces. Eso es sembrar. Alguien más cosecha. Entonces, los convertidos ciertamente son frutos. Permítame leerle otro versículo. 1 Corintios 16, 15. Dice esto: hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Las primicias se refiere a los primeros frutos de Acaya. Pablo llama a esta casa en particular de Estéfanas los primeros frutos de Acaya, las primicias. Fueron los primeros convertidos en Acaya. Y entonces, fruto de nuevo en el libro de Corintios es considerado aquellas personas que son ganadas a Cristo. Romanos 1:13, es posible que esto es de lo que Pablo está hablando cuando dice que quería venir a Roma para tener algún fruto entre ustedes. Entonces, la vid envía la vida al pámpano y el pámpano da fruto. Todo lo que tiene que hacer el pámpano es permanecer. Y el fruto es semejanza a Cristo. Es la idea de confesar alabanza a Dios, es la contribución en amor a la necesidad de alguien, es la comunicación que bendice a otros, en lugar de que esté diseñada de manera egoísta para usted mismo, es conducta en general. Todas nuestras buenas obras, si son convertidos, almas ganadas a Jesucristo, todo eso es lo que el Nuevo Testamento considera como fruto de un pámpano. Y le voy a decir que es algo maravilloso darnos cuenta de que Cristo está produciendo eso en nosotros, y si no estamos disfrutándolas, si no estamos experimentándolas, y no estamos viéndolas siendo cumplidas de manera total en nuestras vidas, entonces la razón es simple. Simplemente no estamos permaneciendo experimentalmente como Dios diseñó que permaneciéramos. Muy bien, permítame mostrarle lo segundo. Lo segundo que se considera como bendición para el pámpano que permanece está en el versículo 7, y es fidelidad en que Dios responde la oración. En primer lugar, fruto y fidelidad en Dios respondiendo la oración. ¡Qué promesa tremenda es esta! Observa el versículo 7. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Dios dice, si usted verdaderamente es un pámpano que permanece, yo voy a ser fiel en responder toda oración. Esta es una promesa fantástica. Quiero que se dé cuenta, sin embargo, de que en esta promesa hay 2 condiciones que permiten que Dios responda. En primer lugar, dice esto:
si permanecéis en mí. Si usted es un verdadero creyente, ¿verdad? Dios, ahora observe esto, Dios no tiene la obligación de responderle oraciones a un incrédulo. Y voy a decir más de eso en un momento. Usted debe ser un verdadero pámpano. La palabra permanecer es mainatai, significa permanente. Este es punto de acción, eso lo determina. Usted debe estar permaneciendo permanentemente y ahí está, en un punto. Usted es un pámpano, un verdadero creyente. La marca de un verdadero cristiano es que permanece. Y si usted es un pámpano que permanece, es un verdadero cristiano. Él no está diciendo, si continúa permaneciendo, si continúas permaneciendo. Él está diciendo, si tú eres un eres, un punto de acción, un pámpano que permanece, que está conectado y fue conectado en un punto, eso entonces encaja con la condición número 1 para que su oración sea respondida. Entonces, si un hombre tiene una unión permanente con Jesucristo, si es un pámpano verdadero, esa es la condición 1 para la oración contestada. Y como dije hace un momento atrás, Dios no tiene obligación alguna de responder la oración de un incrédulo. Alguien me dijo, ¿acaso Dios responde la oración de un incrédulo en algún momento? Bueno, sí, y puede hacerlo en su propio diseño, en su propia soberanía, en su propia voluntad para su propio propósito, pero Él no tiene obligación alguna, Él no hace promesas, Él solo tiene su soberanía para determinarlo, no es una promesa, y especialmente no estará inclinado a responder la oración de un pámpano Judas. Muy bien, esta es la condición 1. Permítame mostrarle la condición 2 para tener oración contestada. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Ahora esa es la condición 2 para tener oraciones contestadas. Y esto es tan bueno. ¿Puede imaginarse este versículo sin esa declaración? Si permanecéis en mí y pides lo que quieras, será hecho. ¡Wow! Eso sería un cheque en blanco, ¿no es cierto? Un cheque en blanco firmado por Dios, usted llene la cantidad. Eso no funcionaría. Eso nos presentaría problemas. Dice usted, pero soy un verdadero pámpano y he pedido muchas cosas y no las recibí. Bueno, tiene que asegurarse de que cumpla con la condición 2. Necesita estar ahí. Y es la siguiente. Mis palabras permanecen en vosotros. Entonces, ¿qué significa eso? Significa esto. Si usted es un verdadero pámpano, condición 1, condición 2, y su vida continuamente regulada por la palabra de Dios, ¿lo ve ahí? Entonces la promesa viene. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Os será hecho. Y la palabra ahí es la palabra para palabra, mis palabras, es raimeta. Significa palabras. Está hablando de los detalles mismos de las palabras de Cristo, más que solo el conjunto de la Biblia. Las palabras individuales de Cristo tienen que estar controlando nuestras vidas. Usted sabe, es muy fácil decir, yo me esfuerzo porque mi vida sigue el patrón de la palabra de Dios. Dice, ¿qué parte? Bueno, Levítico 29, no sé cuál parte. Bueno, pero el punto es que su vida tiene que seguir el patrón de las palabras individuales de Jesús. ¿Ve lo que quiero decir? Eso va al detalle. Y lo práctico acerca de amar a la gente y estudiar las verdades de la palabra de Dios y obedecer a Dios, esto entra en áreas muy prácticas. No es una generalización en absoluto. Son las palabras específicas de Jesús a detalle que necesitan estar gobernando nuestras vidas. Si usted es un verdadero creyente y las palabras mismas de Jesús están controlando su vida, entonces puede pedir lo que quiere y lo recibirá. Ahora, cuando un hombre es cristiano, él cumple con la condición 1. Y cuando ese hombre estudia personalmente las palabras de Jesús, y no solo quiero decir las que están en rojo, no me gustan las Biblias con letra roja, no me gustan en absoluto, porque asume que lo que Jesús dijo es más importante que lo que dijo a través del apóstol Pablo, y no es así. Lo que Pablo dijo, y lo que Pedro dijo, y lo que Juan dijo, y Judas, y los escritores de Hebreos, y todos ellos, todavía es la palabra de Jesucristo a nosotros. Todavía son sus palabras. Son igualmente importantes. Entonces, cuando un hombre es cristiano, cumple con la condición 1, pero cuando ese hombre estudia el Nuevo Testamento, estudia el Antiguo Testamento, primordialmente el Nuevo Testamento, aprendiendo las verdades de Cristo, las verdades que Cristo ha revelado, y continúa revelando a través de los escritores del Nuevo Testamento, cuando eso se vuelve las cosas que controlan su vida, entonces cumple con la condición 2 y entonces puede pedir lo que quiere y Dios responderá. Porque bajo la condición 2 está siendo controlado totalmente por las palabras de Cristo. Ahora, creo que lo mismo se nos indica en el capítulo 14, versículo 13.
Y todo lo que pidiereis al Padre, lo haré. No dice eso, ¿sí? Dice, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré. Dice lo mismo en el versículo 14. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Es la misma idea, su nombre. Eso es todo lo que Jesús significa, todo lo que Él implica, todo lo que Él es. Cuando usted ora con Él en mente, no significa que al final de su oración ahí mete en el nombre de Jesús y esa es la fórmula. La idea es que usted está orando de manera coherente con las palabras y la voluntad de Jesucristo, y cuando es así, entonces su oración será respondida. Y puede estar seguro de que cuando usted recibe una respuesta positiva a su oración, en ese punto usted ha pedido de acuerdo con su palabra y de acuerdo con su voluntad. Y entonces el cristiano permaneciendo en Cristo y en cuyo corazón las palabras de Cristo están en control completo, no va a pedir nada contrario a la voluntad de Cristo. Si las palabras de Cristo están en control y él ora a partir del control de las palabras de Cristo, él no podría pedir algo que violara la voluntad de Cristo, ¿o sí? Entonces él va a recibir lo que pide. Si la influencia controladora de su vida es lo que dijo Jesús, entonces usted nunca va a pedir nada fuera de su voluntad porque está controlado por su palabra. Su palabra y su voluntad siempre están en línea. Es un principio simple. Y entonces, como le dije hace unas semanas atrás cuando estábamos estudiando el capítulo 14, cuando usted se acerca a Dios en oración, su oración debe contener algo así. Estoy pidiendo esto, Padre, porque sé que es la voluntad de Jesucristo. Estoy pidiendo esto por causa de Jesús, Padre. A Él le gustaría que esto se hiciera. Ahora, cuando usted puede decir eso, entonces usted está pidiendo en línea con su palabra y su voluntad. Y es muy fácil hacerlo de manera opuesta. Digo, es muy fácil no pedir de acuerdo con la voluntad de Jesucristo. Es muy fácil no ser controlado por sus palabras. De hecho, es frecuente. En Santiago 4, versículo 3 dice que pedís y no recibís. Y dice usted, espera un momento. Esto dice que si usted es cristiano y pide, no. Usted pide y no recibe porque pedís mal, para que se lo pueda consumir con sus concupiscencias, en sus concupiscencias. ¿Ve la diferencia? Una cosa es venir y decir, Padre, Jesús quiere esto, mi vida está controlada por tus preceptos y soy un pámpano que permanece, su vida está fluyendo a través de mí y siento que esa es su voluntad, veo que es su voluntad aquí. Padre, esta es mi petición. Eso es una cosa. Y es otra cosa decir, y por cierto, Dios, me gustaría esto. Eso es egoísta. Eso es pedir mal. Hay un versículo que más bien es un shock en línea con lo que estamos diciendo, que quizás nunca ha descubierto. Está en el capítulo 10 de 2 de Corintios 10, versículo 5. Escuche esto. Derribando argumentos, esos son pensamientos humanos, razonamientos e ideas, y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, en otras palabras, se despoja de todo lo que viola la verdad de Dios y el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Escuchó eso? El creyente debe traer todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Los pensamientos de un cristiano deben ser cautivos por Cristo. Entonces, cuando usted comienza a orar, amigo mío, entonces comienza a ver que suceden algunas cosas. Entonces, ¿por qué hay tan poco poder en la oración en estos días? ¿Por qué hay tan poco poder en la oración en nuestra iglesia, en nuestra vida? Porque realmente no permanecemos y tenemos los pensamientos de Cristo y tenemos su mente y llevamos todos nuestros pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo. Somos egoístas y pedimos mal y por lo tanto Dios está restringido en responder a nuestra oración. Pero si por otro lado tenemos una relación íntima, amorosa con Jesucristo, la vid, entonces nuestros deseos serán sus deseos, nuestra voluntad será su voluntad, y cuando pedimos, recibiremos. El salmista lo puso de esta manera, lo expresó de esta manera. Deleítate a ti mismo en el Señor, y Él te concederá los deseos de tu corazón. Obviamente, si usted se está deleitando de manera total en Él, sus deseos van a ser sus deseos. ¡Qué promesa tan hermosa! Fidelidad en oración respondida. Esa es la segunda promesa a un pámpano que permanece. Digo, qué maravilloso es entender esto. Si usted cumple con la condición 1 y la condición 2, Dios va a responder toda oración que usted le traiga. En tercer lugar, una tercera bendición maravillosa. No solo fruto y fidelidad en la oración respondida o contestada, sino la tercera bendición, la gloria del Padre. La gloria del Padre. Literalmente experimentamos la gloria del Padre y damos gloria al Padre. Versículo 8. En esto es glorificado mi Padre,
en que llevéis mucho fruto. Un creyente que realmente permanece, que es un creyente que da fruto, es gloria a Dios, es una gloria a Dios. Dios es glorificado por su vida y estamos aquí en esta tierra para hacer una cosa, darle gloria a Dios, ¿no es cierto? Darle la gloria que Él merece. Y cuando nuestra vida es una vida que permanece, una vida fructífera, Dios es glorificado. ¿Qué principio tan tremendo es ese? Todo lo que usted hace, todo lo que es producido en su vida, es fruto que da gloria al Padre, no usted, ¿no es cierto? Porque ¿quién lo produce? Dios. Pablo lo expresó de esta manera, Romanos 15, 18, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras. Todo lo que hizo que valió la pena, Cristo lo hizo por medio de él. Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado, mas no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Él lo hace todo. Él hace cada parte de ello. Él lo hace todo a través de mí. Yo solo estoy ahí. Yo solo soy una rama que permanece y Él lleva a cabo todo. Él produce todo en mí. Creo que Pedro tenía lo mismo en mente en 1 de Pedro 2:12. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. ¿A quién glorifican? A Dios. Lo que es producido en su vida le da a Él gloria. ¿No le gustaría glorificar al Padre? Y conforme usted está siendo un pámpano que experimentalmente permanece en Él, Él puede producir en usted más fruto y Él recibe más gloria. Digo, esto es algo increíble, que usted de hecho pueda adornar la doctrina de Dios, como dice Pablo. Usted de hecho puede darle gloria mediante una vida que permanece. Y finalmente, en cuarto lugar, no solo fruto, fidelidad y la gloria del Padre, sino en cuarto lugar, gozo pleno, gozo completo. Versículo 11. Este es el último beneficio, gozo completo. Oh, este es tremendo, simplemente tremendo. En todas las palabras de este capítulo entero, hasta el versículo 10, todo eso, todo que tiene que ver con permanecer y dar fruto y ser para los discípulos reales y que se respondan nuestras oraciones y continuar en su amor y obedecerlo, todo eso fue para llegar a una bendición de culminación, para darnos gozo, versículo 11. Estas cosas os he hablado. Todo desde el 15 en adelante, quizás desde el 13 en adelante. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¡Qué promesa tan tremenda! Digo, vivir la vida cristiana para algunas personas, si lo ven, pensaría que es una privación de monasterio. Asumiría que el cristianismo es algo terrible, que en cierta manera es una especie de píldora religiosa amarga que tuvieron que tragarse. No, escuche. Todo es diseñado para nuestro gozo. El cristiano, escuche esto, el cristiano que viola estas cosas no es el gozoso, ¿o sí? O si quiere gozo completo, entonces permanece en el sentido completo. Primero él dice, para que mi gozo esté en vosotros. Mi gozo, el gozo mío, el que yo experimento, el que comparto en comunión total con el Padre. De regreso, ahí en el versículo 10 lo dijo como ejemplo. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. En otras palabras, Él es el ejemplo de la vida permanente. Él es el ejemplo de la vida que permanece. Yo permanezco en mi Padre, ¿y saben cuál es el resultado de eso? Gozo total. Y les voy a decir algo. Es maravilloso darnos cuenta de que en medio de todo esto, Jesús realmente, a pesar de todo el abuso que recibió y demás, a pesar de todo lo que sufrió, todavía tuvo gozo completo. Y Él dice, es el gozo que viene de una relación de permanencia y quiero dárselos a ustedes, ese mismo gozo que es mío, porque yo permanezco en el Padre, y cuando ustedes permanecen, tienen el mismo gozo. El gozo viene de una comunión de permanencia. Cuando David pecó, ya no sentía la presencia de Dios. ¿Y saben por qué clamó él? Él clamó esto. Ya no percibía la presencia de Dios. Él dijo, devuélveme, restáurame el gozo de tu salvación. Él no perdió su salvación, él solo perdió el gozo porque él dejó de permanecer en el sentido pleno. Y Pedro lo llama gozo inefable y glorioso.
Ese es el tipo de gozo que Jesús tenía. Ese es el tipo de gozo que pertenece a un cristiano. Y ahora Él dice, para que mi gozo permanezca en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¡Oh, qué pensamiento tan fantástico! Hablamos de la llenura del Espíritu el domingo pasado, por la noche, y les dijimos que cuando la Biblia habla de algo que está lleno, se refiere a la influencia abrumadora, controladora, que es aquello que llena, ¿no es cierto? Entonces, lo que está diciendo es que quiero que estén totalmente consumidos con gozo. Eso es maravilloso. No conozco a muchos cristianos que lo son. Conozco a muchos cristianos que se quejan, que están tristes, y usted también, ¿no es cierto? Conozco a muchos que no tienen gozo. Son como dijo la señora, bueno, usted sabe, alguien comentó acerca de ello, usted sabe, tenía un nuevo sombrero, y dijeron, ese es un hermoso sombrero nuevo. Y ella dijo, bueno, cuando llego allá al basurero siempre encuentro un nuevo sombrero. Y el hombre dijo, oh, entonces ahí es donde usted los encuentra. Pero usted sabe, hay muchos cristianos que realmente son cristianos que viven en el basurero, que no experimentan gozo pleno. Y la razón por que no experimentan gozo pleno es porque no experimentan la permanencia completa en Cristo. Porque cuando usted permanece en Él, tiene fruto. Sus oraciones son contestadas. El Padre es glorificado y usted experimenta gozo pleno. Y siempre puede distinguir a un pámpano que no está permaneciendo porque es alguien que se ve mal. Y cuando usted oye a aquellos que están bendiciendo, no sé cómo le puedo decir no a Jesucristo. Permíteme darle rápidamente la alternativa, y esto es tan simple como puede ser. Quiero mostrarle en tercer lugar a los pámpanos que se queman, que no permanecen. Y está solo en un versículo, lo vamos a ver. Versículo 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Estos son los pámpanos que arden. En primer lugar, observe que el pámpano que no permanece, el pámpano Judas, es un discípulo falso incrédulo. Es echado fuera. Él no tiene una conexión viva con Jesucristo. Él no es real, entonces por eso es echado fuera. No es real. Si fuera real, eso no sucedería. ¿Sabe por qué? Juan 6:37 dice, el que a mí viene, no le echo fuera. El verdadero discípulo nunca es echado fuera. Este es echado fuera y muestra que nunca fue real para comenzar. Después no solo dice eso, sino dice que se secará. Se secará. Cualquier vistazo, cualquier destello de amor que hubo, ya se fue. Él es como esa semilla que fue plantada y que germinó, salió por un poco de tiempo. Y el piso rocoso, ahí estaba en el piso rocoso y después murió, se secó. Y después esta declaración trágica. Y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Este es un retrato, una ilustración del juicio. ¿Quiénes son los hombres? Les voy a decir quiénes son los hombres. Son ángeles. Son instrumentos de Dios de juicio, y los instrumentos de Dios de juicio no son nadie más que sus ángeles santos. En el versículo 30 de Mateo 13, Cristo está hablando del hecho de que el trigo y la cizaña crecen juntos. Y Él dice que en el día del juicio, voy a decirle a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Y después en el versículo 41 nos dice quiénes son los que recogen. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo, y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Versículo 49. Así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Jesús lo repite 2 veces. Los hombres que reúnen son los ángeles, a quienes Dios enviará para traer a los impíos y a los injustos, y los van a reunir para arrojarlos en un infierno eterno. Eso es lo que hace con los pámpanos Judas. Y van a arder ahí por los siglos de los siglos. Esa es la opción. Esa es la opción que todo hombre tiene. Segunda de Tesalonicenses 1:7 dice esto. Y a vosotros, que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición,
excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Viene un día cuando Dios va a enviar a sus ángeles para reunir a los impíos, todo pámpano Judas, de alrededor del mundo, para arrojarlo al infierno eterno. Eso es trágico. Estar tan cerca de Jesucristo, al punto de ser un pámpano que se ve como un pámpano real y terminar en el infierno eterno. Eso es lo peor que le puede pasar a alguien. Escuche lo que Pedro dijo. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, en otras palabras, algunas personas se han acercado a Jesús y tenían un conocimiento intelectual y sabían de Él y conocían los hechos. Después de que eso ha sucedido, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Hubiera sido mejor salirse de la iglesia y olvidar a Jesús y ser tan malo como usted puede ser. Simplemente no haga ninguna pretensión, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que, después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada revolcarse en el cieno. Eso es lo peor que le podría pasar a alguien que se acerca a Jesús y no es real, porque la retribución eterna será mayor que la de cualquier otra persona. Termino con esto. La muerte de William Pope en Lancashire, Inglaterra, leí de esto y realmente solo es comparable, se acerca solo a la muerte de Judas, y quiero que oiga esto. Este es un hombre en nuestra época que murió, y quiero que oiga lo que sucedió. Él fue miembro de la Iglesia Metodista durante la mayor parte de su vida, fingió conocer a Cristo, sirviendo en la iglesia en diferentes responsabilidades, pareció ser salvo, dijo el biógrafo. Su esposa fue una santa que murió, tuvo un funeral que fue glorioso y se fue a estar con el Señor Jesucristo. Inmediatamente después de que ella murió, él comenzó a entregarse una vida disoluta. Y esto es lo que dice el relato. Sus compañeros profesaban creer en la redención de los demonios, mientras que él se volvió un admirador de ellos, frecuentemente en la casa pública de la prostitución, y con el tiempo se volvió un borracho. Finalmente se volvió un discípulo de Thomas Paine y se reunía con sus amigos los domingos para confirmarse el uno al otro en su infidelidad, y frecuentemente se entretenían aventando la palabra de Dios en el piso, pateándola en el lugar en el que estaban y pisándola con sus pies. Pero un día Dios lo azotó con tuberculosis. Uno lo fue a ver y habló del mérito del gran Redentor y le mencionó cómo podía ser salvo, y le mencionó varios casos en los que Dios había salvado al más grande de los pecadores. Y Pope respondió así, y cito: «No tengo tristeza, no me puedo arrepentir. Dios me condenará. Sé que el día de la gracia está perdido. Dios ha dicho que de alguien como yo me reiré en tu calamidad, me burlaré cuando venga tu temor. Lo he negado, mi corazón está endurecido». Y después dijo esto: «Oh, el dolor que siento del infierno. He escogido mi camino. He cometido el acto de condenación horrendo. He crucificado al Hijo de Dios de nuevo. He considerado la sangre del pacto algo inmundo. Oh, esa cosa horrible, impía de blasfemar al Espíritu Santo, lo cual sé que yo he cometido, y no quiero nada más que el infierno, que venga, oh diablo, y me lleve». Fin de la cita. Allá hay un hombre que pasó su vida entera en la iglesia, y al final su vida fue infinitamente peor que su principio. Y todo hombre tiene la misma opción. Puede ser usted un pámpano permanente en la vid, recibir todas las bendiciones, o puede arder. Padre, te damos gracias por tu palabra, por su poder, por su claridad. Y en este momento te pedimos que te muevas en los corazones de la gente, que lleves a cabo tu obra perfecta. Amén. Para más información sobre los mensajes y libros del pastor John MacArthur y de los derechos legales de los mismos, puede acceder a la página en gracia.org.